Ya te estamos viendo. Bueno, ahí, si están viendo. Ah, bien, aparece una lamparita, un corcho y algo pegado. Sí, Perfecto, bueno, entonces arrancamos. Vamos a acelerar un poquito, ya que perdimos ahí unos minutitos al principio, pero a mí siempre en general me gusta arrancar las presentaciones contando una anécdota que me pasó hace un tiempo. Venía caminando por la calle y encontré un producto que me llamó mucho la atención, que es este producto que tengo acá. Eh, si lo están viendo en alguna pantalla chiquitita, los ayudo. Es un producto que se llama humo líquido, es una esencia de humo. Pero me llamó la atención muchísimo esto, me encantó este producto, más que nada porque como que ese triángulo que a nosotros nos enseñan en el colegio de los tres estados de la materia, ¿no? Como el líquido, el gaseoso y el sólido, como que a esta gente se les ocurrió combinarlo. Y me llamó mucho la atención también después encontrar este otro producto que fabrica la misma empresa, que es humo sólido. O sea, esta gente lo que hace es esas combinaciones, hizo todas las combinaciones posibles, y sacó humo sólido, humo líquido, pero después me puse a pensar un poco más y digo, realmente lo que más me llama la atención de todo esto es que hay una persona en este mundo que cuando se presenta, por ejemplo, en una charla como esta, dice, bueno, yo me dedico a vender humo. O sea, hay alguien que realmente se dedica a eso. Hay gente que vende humo. Entonces digo, bueno, si hay gente que vende humo y eso nos da la pauta de que estamos en un mundo pero tan loco, digo, bueno, eh, ya las posibilidades para cualquiera de todos nosotros son infinitas. Estamos en un mundo que está completamente loco, que realmente nos llama la atención muchísimas las cosas que vemos todo el tiempo. No solamente esto de gente que vende humo, sino, por ejemplo, nosotros podemos ir a un supermercado frente a la góndola y encontramos esto, ¿no? Arvejas secas remojadas, como que es como algo que uno dice, bueno, pero están secas o remojadas. ¿En qué cabeza cabe eso? Y después, garbanzos secos, remojados, o pasa lo mismo con las lentejas. O sea, no hace falta irnos a cosas muy complicadas, muy lejanas, sino que lo encontramos a la vuelta de nuestra casa, este tipo de cosas. O por ahí esto, mata moscas y mosquitos, pero abajo lo que aclaran es que la efectividad es contra los mosquitos. Entonces uno como que empieza a decir, bueno, pero ¿y qué onda con la mosca? ¿Qué le hace a la mosca? ¿La asusta? ¿La hiere? ¿Qué es lo que sucede con la mosca? Y esto nos da la pauta de que estamos en un mundo loco, completamente loco, extremadamente loco, que no para de pedir innovación. Nosotros estamos todo el tiempo pidiendo innovación, estamos exigiendo innovación y en muchos casos somos responsables de proveer esa innovación. Y esa innovación, podemos empezar a decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es innovación? Innovación es ir a lo nuevo, o sea, innovación habla de una novedad, habla de algo que cambia, algo que se modifica. Yo hace más de 20 años que trabajo en innovación. Cuando me recibí de ingeniero industrial, para recibirme, mi tesis de ingeniería fue innovación en pymes. Un tema que me apasiona, que me encanta. Y trabajo hace muchísimo tiempo en este tema de innovación. Después hice una maestría, como ahí me presentaban en el tema de innovación en Italia, y siempre me gustó esto de la innovación. Y para mí, cuando definimos innovación, lo mejor es no caer en definiciones, sino en conceptos. Esto de innovación es muy simple, que es estas dos cositas. Es una idea, es algo nuevo, es algo, una novedad, pero hay otra cosa, que es ese me gusta, ese ok, esa validación. Esa validación no la hacemos nosotros, esa validación es del otro. Esa validación es de un mercado o de alguien que adopta eso y lo empieza a usar. Y no solamente es a veces de un mercado, porque innovaciones puede haber dentro de una organización y puede haber una innovación interna, donde no hay algo que se esté vendiendo. Pero sí es algo nuevo, es algo que cambia, es algo que se modifica, y para que sea una innovación lo que tiene que haber es aceptación, adopción. Y es una mejora para los colaboradores de esa organización. Bueno, eso tiene que ser valorado, eso tiene que ser adoptado, y eso que nosotros cambiamos se tiene que empezar a usar, tiene que empezar a ser parte de ese nuevo escenario. Si yo hago algo original, creativo, muy novedoso, lo lanzo hacia el mercado o hacia un otro, pero que no está pagando, y eso no se paga, o no se recomienda, o no se compra, o no se usa,
bueno, ahí ya no estamos hablando de innovación, estamos hablando de algo nuevo, algo creativo, algo que puede ser muy original, pero no de innovación. Entonces, innovación es como un término que es muy relativo, porque algo puede ser una innovación para un determinado, para una determinada empresa, pero no quiere decir que otra empresa no lo haya hecho, pero sí es nuevo para esa empresa. O para una determinada institución o para un determinado municipio. Innovación es relativo. No todo tiene que ser radical cuando se habla de innovación. A veces pensamos en innovación y nos vamos a la innovación compleja, tecnológica, de grandes presupuestos. Y no, la innovación tiene que ver con el cambio, tiene que ver con un cambio, pero con un cambio que realmente después cobra valor, que el otro lo valora. En este mundo loco en el que vivimos, completamente loco, de repente hace unos meses, un día, se transformó en esto. Ese mundo al que estábamos acostumbrados cambió completamente y nos empujó a muchos a una realidad completamente distinta, donde no decidimos entrar en esa realidad, sino que nos empujaron a esa realidad. Y ahora, ese mundo loco que no para de pedir innovación, que nosotros no paramos de innovación, lo que exige es que lo hagamos mucho más rápidamente, que lo hagamos mucho más ágil, que lo hagamos mucho más efectivo e inmediato. Ese mundo loco en el que antes decíamos que estábamos en contextos VICA o BUCA, por la traducción al castellano, pero habla de las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo, ahora ya directamente se convirtió en algo muchísimo más impredecible y complejo y difícil para transitar. Pero estamos acá y la idea es desenroscarnos. Así que yo traigo 4 propuestas, vengo a proponerles 4 cosas para tratar de ubicarnos en este nuevo escenario y cuando este escenario vuelva a cambiar, poder también seguir siendo protagonistas en este mundo tan loco. La primera cosa de la que quiero hablar tiene que ver con nuestro mecanismo habitual de trabajo, cómo trabajamos habitualmente nosotros, los seres humanos. En general, nosotros lo que hacemos es trabajar con un mecanismo que es proyectual. Estamos en una situación A, y lo que hacemos es querer ir a una situación deseada, una situación B, que está en otro lugar, que está en otra situación. Bueno, y lo que hacemos es después trabajar en el diseño, en el desarrollo de un camino que nos permita ir de ese punto A en el que estamos en el instante inicial a esa situación deseada que se transforma en una situación B. El problema frecuente, que son 2, es que en general lo que pasa es esto, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un camino, a veces nos aparece un obstáculo. Ese obstáculo nos impide que podamos seguir con el camino que estábamos previendo hacer. Y no llegamos al punto B, porque ese obstáculo se nos pone adelante y nos complica nuestro plan. El segundo problema frecuente es que suceda esto, que el punto A, cuando empecemos a caminar y hayamos marcado la dirección al punto B, de repente el punto B cambie de lugar, cambie de situación, cambie y no sea el mismo que teníamos previsto. Y eso también nos bloquea. Entonces, yo lo que planteo es, bueno, ¿cuál es el verdadero problema de todo esto? ¿Es que el punto, ese obstáculo que apareció en el camino, o es ese punto B que cambió de lugar, o el verdadero problema es que nos aferramos demasiado a nuestros planes? Yo estoy convencido que es así, o sea, estamos acostumbrados a confiar demasiado en nuestros planes y nos enojamos con la realidad, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es enojarnos con nosotros, con lo que nosotros planificamos, porque lo que sucede habitualmente es que nos equivocamos cuando suponemos, cuando nosotros hacemos nuestra planificación. Los planes son los que nos traicionan todo el tiempo, nuestras expectativas son las que nos traicionan todo el tiempo, no lo que es la realidad. La realidad es lo que nosotros a veces pecamos es de considerarnos demasiado omnipotentes y suponer que todo lo que va a venir lo podemos planificar y lo podemos predecir. Y la verdad es que no es así. Entonces, lo que apunto es ser más GPSistas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con GPSistas? Bueno, trabajar un poco más como trabajan los GPS. Nosotros estamos cada vez más habituados a trabajar con el GPS, que nos va guiando. Entonces nosotros estamos en un lugar A y decimos queremos llegar a un lugar B.
Pero cuando empezamos a ir hacia ese lugar B, resulta que en el camino pasa algo, hay un obstáculo, hay una calle cerrada, hay mucho tránsito, pasa algo. ¿Y el GPS qué hace? Si doblamos mal en una calle, o si se topa con una manifestación, o un piquete, o lo que sea. Bueno, rápidamente se pone a recalcular. Y si nosotros le decimos en el medio del camino que en realidad de querer irse al lugar tenemos que ir a otro, el GPS trabaja de la misma manera, se pone a recalcular rápidamente, se olvida del plan inicial y se pone a darnos una alternativa. Nosotros no trabajamos habitualmente como GPSistas. En general, cuando hay un obstáculo en el camino, o cuando nos cambian el punto al que queríamos llegar, al que nos habían dicho que teníamos que llegar, lo que hacemos es bloquearnos. Nos empezamos a poner a criticar al sistema, nos empezamos a poner a criticar a alguien, al que nos cambió de lugar. Eso es algo que puede pasar, que está dentro de lo posible. Insisto, lo que nosotros hacemos, o lo que me parece que deberíamos hacer es preocuparnos más por nuestra planificación y criticarnos más por ser demasiado planificadores y no pensar que esos planes seguramente van a estar mal planificados y que van a fallar. Entonces, ser más GPSistas. A nadie le serviría un GPS que ante el primer cambio de lugar de destino o cuando se topa con un obstáculo en el camino previsto, se ponga de brazos cruzados, enojado, y a decirnos, no, me cambiaste el lugar, ahora yo no sé, porque supuestamente teníamos que ir a tal lugar, y ahora a ese lugar no vamos, entonces yo no voy a estar pensando, y voy a querer ir a ese lugar. A nadie le serviría un GPS así. Bueno, eso es lo que trato de decir con esto. Tratar de ser menos, de confiar menos en nuestros planes, de saber que esos planes muchas veces van a fallar y que no nos tenemos que enojar con la realidad, sino con nosotros mismos y con nuestra manía de confiar demasiado en lo que nosotros planificamos y en nuestras expectativas. En estas épocas donde ese punto B es muy, pero muy, muy, muy difícil de definir, donde nos pasa esto, donde ese punto B de repente un día lo vemos en un lugar, después lo vemos en otro, y la verdad es que nos cuesta muchísimo definir. Bueno, lo que propongo es trabajar de una manera más, no tan proyectual, sino más exploratoria, como trabajaban los exploradores, que lo que hacían era usar el punto de destino como un faro, pero no como un lugar de llegada, sabiendo que ese faro era un lugar para marcar una dirección, y lo que hacían era concentrarse en el camino. La meta era el camino, era estar en movimiento. En estos momentos donde es muy complicado definir un punto B, porque no lo podemos definir demasiado, porque nos cuesta saber dónde está, bueno, elegir alguno, cualquiera, el que se nos ocurra, uno que nosotros supongamos que puede ser probable que ocurra, bueno, y direccionarnos hacia ahí, pero sabiendo de antemano que ese punto B va a cambiar, que ese punto B no va a ser el lugar de llegada, y que el éxito no nos lo va a marcar el lugar de llegada de ese lugar, sino que es como un faro, y donde nos tenemos que concentrar es en el camino. De esto, a ver, Galeano lo definía así las utopías, ¿no? Como el horizonte, y que nunca se llega al horizonte, que para lo que sirven es para caminar. Bueno, esto es algo que tiene que ver con eso. Hermann Hesse, a los que les gusta la literatura también, en Siddhartha habla de esto, y tiene que ver con concentrarse en el encontrar y no tanto en el buscar. Concentrarse más en el camino y confiar que ese camino va a hacer que nos topemos con cosas valiosas que nosotros vamos a poder aprovechar. Entonces, en estos momentos, para poder, digamos, calmarnos y poder afrontar esta gran incertidumbre, mucho más elevada de la que estamos acostumbrados, bueno, por ahí no tratar de definir el futuro, sino definir cualquier futuro posible y concentrarnos en el camino. Nos va a ser mucho mejor desde lo personal y desde lo profesional. Y si aún nos cuesta generar alternativas, o sea, si aún nos cuesta trabajar de esto, o sea, de poder generar muchas alternativas cuando aparece un bloqueo, bueno, ahí vamos al segundo punto de lo que quería proponerles, que tiene que ver con una habilidad que es la que a mí más me gusta y con la cual yo trabajo hace ya muchos años, que es en el desarrollo de la habilidad creativa, una de las habilidades blandas, hoy en día una de las más valoradas. Este es un ranking que sacó en 2015 el
Foro Económico Mundial, donde lo ubicaba décima en el ranking de habilidades blandas, y en el 2020 proyectaban que iba a estar tercera, aún sin saber que íbamos a estar en este contexto de pandemia. Hoy en día, con este contexto, seguramente escaló algunas posiciones más, y es una habilidad que es muy valorada, es cada vez más valorada, porque justamente para lo que sirve es para eso, para que nosotros como seres humanos podamos generar ideas con potencial de transformarse en valor, que nos sirva para generar diferentes caminos, que pueden ser diferentes alternativas frente a un proceso de toma de decisiones, para sortear esos obstáculos que se nos van apareciendo en nuestros planes, o para eliminarlos directamente, para suplir esa falta. Hace unos años di una charla en TED, llamada La Ingeniería del Rebusque, la pueden buscar al que le interese, el que le guste, es muy cortita, dura 13 minutos, y hablo bastante de esto, de la falta. Nosotros como emprendedores, como empresarios, yo tengo mis propios proyectos, además de trabajar hace mucho tiempo como consultor, con empresas en temas de innovación y de creatividad, y trabajamos siempre con la falta. A muchas personas les gusta decir lo único constante es el cambio, y a mí me gusta decir lo siempre presente es la falta. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a convivir con la falta, siempre nos falta algo, nunca quedamos en una posición ideal, en una situación ideal, siempre nos falta tiempo, siempre nos falta algún conocimiento, siempre nos falta algún coequiper piola para hacer algo y asociarnos y trabajar haciendo sinergia y trabajar juntos, siempre nos falta algún recurso económico, siempre nos falta algo, siempre nos falta algo, y lo cierto es que las cosas se logran hacer igual. Y es porque justamente con mucha creatividad, que a mí me gusta más llamarlo rebusque, lo que se logra es a veces suplir esa falta, resolverla, y que no se presente como un obstáculo, sino como algo más de lo presente en el camino. Y bueno, fundamentalmente la creatividad sirve para ser dúctiles, ¿no? Para poder adaptarnos y recrearnos y poder adaptarnos a los nuevos escenarios. Por eso la creatividad es una de las habilidades cada vez más valoradas en estos contextos, en estos ambientes donde el mundo está completamente loco y donde estamos pidiendo y exigiendo cada vez más innovación. La creatividad es la materia prima de la innovación, es el insumo número uno de la innovación. Y lo bueno, la buena noticia es que somos todos creativos. Todos tenemos la capacidad de crear, todos tenemos la capacidad de ser creativos. El tema es que a veces ese esfuerzo que nosotros hacemos por ser creativos no significa tener un resultado, no tener un avance. Y acá suceden dos cosas. Lo que me parece que hay que atender, por un lado, esto, ¿no? La resistencia que a veces tenemos a esa creatividad, y la resistencia tiene que ver con algunos inhibidores clásicos que aparecen. Por suerte esto se trabaja, se puede resolver, se puede hacer que el que esté, digamos, en estas situaciones lo logre mejorar. Yo trabajo en ese sentido con equipos y con organizaciones para resolver estos temas. Y son estos, o sea, es el miedo al mala onda, al quedar mal porque opino distinto, miedo a hacer el ridículo, a equivocarme, el miedo al incierto, el miedo a equivocarnos, el miedo a perder el control. Son todos inhibidores que atentan contra la creatividad. Y esto, insisto, esto se puede resolver, se puede trabajar y se puede resolver. El otro punto, que tiene que ver con el por qué a veces ese esfuerzo no significa avance, es el que tiene que ver con el que está tirando para el otro lado. Y lo que tiene que ver con la creatividad, estábamos hablando de que es una habilidad, y las habilidades no se desarrollan ni leyendo, ni escuchando, ni mirando. Las habilidades se desarrollan entrenando. Es lo mismo que si yo juego a un deporte o si yo quiero tocar un instrumento. Cuanto yo sea, cuanto más yo practique, cuanto más entrene, yo voy a ser mucho más eh, capaz en esa habilidad. Si yo estoy tocando la guitarra, bueno, cuanto más entrene en tocar la guitarra, voy a ser más capaz de crear cosas con ese instrumento. La creatividad es tal cual, nuestro cerebro es una parte de nuestro cuerpo que cuanto más la entrenemos para ser creativa, para ser creativo, más nos va a poder responder a nuestra demanda de creatividad.
¿Cómo se hace para entrenar la creatividad? Bueno, hay técnicas, hay consejos, hay hábitos, hay un montón de cosas que se pueden hacer para nosotros ser seres más creativos. Esto se trabaja, se puede entrenar como uno va al gimnasio o como uno aprende a manejar, y hay determinadas herramientas, técnicas y metodologías para poder entrenar nuestra capacidad creativa. Así que al que no se sienta demasiado creativo, no se preocupe, que hay maneras de resolverlo o de mejorarlo. Pero bueno, nosotros supongamos que nos entrenamos muchísimo, ¿no? Cada uno de nosotros va a ese gimnasio de creatividad, nos entrenamos muchísimo y de repente somos muy, muy, muy creativos, pero sentimos que igual nos cuesta esto, nos cuesta esta generación de alternativas, el encontrar nuevos caminos frente a la aparición de ese obstáculo. Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué nos está costando tanto? Y bueno, lo cierto es que lo que tiene que ver con esta tercera cosa que venía a proponerles es que estamos habituados a trabajar de manera muy individualista. Estamos muy acostumbrados a trabajar solos o solas, entonces mi propuesta es pasar de ese solos y solas a el all inclusive, haciendo una especie de metáfora con lo que son las actividades turísticas, los cruceros o los hoteles. Bueno, pasar al all inclusive. Pensemos, imaginemos, yo soy muy futbolero, me gusta dar ejemplos de fútbol, pero pensemos en un partido entre dos equipos, donde hay un equipo que juega contra otro y uno de los equipos tiene una particularidad: solamente de esos 11 jugadores puede meter goles uno solo de esos jugadores, y en el otro equipo pueden meter goles cualquiera de los 11. Hay una competencia que no va a ser equilibrada. Bueno, eso pasa con las ideas, con las propuestas, con el pensar. Cuando nosotros trabajamos en red, vamos a ser mucho más capaces de crear, porque se va a democratizar la generación de esas ideas y se va a lograr hacer un entramado creativo. Y todo lo que se está hablando hoy de inteligencia colaborativa, co-creación, innovación abierta, tiene que ver con eso, con trabajar de una manera mucho más en red, mucho más conectada. Hoy las tecnologías nos permiten que eso sea mucho más simple desde lo tecnológico. Lo que hay que cambiar es el paradigma, lo que hay que cambiar es poner la cabeza de uno y animarse a incluir a otros actores en nuestros procesos creativos. Incluir, me refiero a democratizar las ideas en las organizaciones y que no salgan siempre de las mismas una o dos personas que por ahí son los dueños de las organizaciones, sino que todos puedan proponer, traer las ideas, y que esa creatividad no dependa de una o dos personas, lo que hablábamos antes de los goles. Trabajar con nuestros clientes, que nuestros clientes nos puedan ayudar a generar ideas, trabajar, si uno trabaja en una institución o en un municipio, bueno, en nuestra comunidad hay muchos ciudadanos que están dispuestos a proponer ideas y que tienen ideas muy valiosas. Bueno, colectarlas, aprovecharlas, escucharlas, atenderlas. Cada vez se trabaja de una manera más integrada, y eso está haciendo muy bien a ciertas organizaciones, por esto que decía antes, porque de esa manera no pasa la creatividad, esa materia prima de la innovación, por la cabeza de una sola persona, sino que pasa por muchas otras, y en eso vamos y logramos ser mucho más capaces de llegar a alternativas interesantes y valiosas. Y bueno, ¿y qué pasa si aún todavía haciendo todo esto, o sea, trabajando, cambiando, cuestionando nuestro método de trabajo por ser más GPSistas, no pasa nada? Y si aparte ya nos desarrollamos mucho nuestra creatividad y no pasa nada, y si aparte estamos trabajando de manera colaborativa y tratando de conectarnos con los otros, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa cuando esa innovación aún no sucede? ¿Qué es lo que está pasando que está bloqueándola? Y lo que está bloqueando es lo que tiene que ver con mi propuesta 4, y tiene que ver con los bloqueos más clásicos que suceden en las organizaciones hacia la innovación. Yo les conté, trabajo hace más de 20 años en estos temas, he trabajado con muchísimas instituciones de todos los tamaños, desde emprendedores que trabajan de manera individual hasta organizaciones muy grandes, internacionales o multinacionales, y los bloqueos en general siempre tienen que ver con estas dos cosas.
Uno, que la innovación no figura a veces en agenda, sucede como un efecto chispazo. A veces cuando pinta, bueno, ahora hay que hacer innovación y lo tratamos de hacer este nuevo proyecto o este nuevo cambio, pero no es algo que esté en agenda, no es algo de lo cual haya personas que se estén dedicando a eso de manera continua, como sí puede haber personas dedicadas a lo comercial o a los recursos humanos, o a la contabilidad o a las finanzas. Bueno, la innovación pasa como un chispazo. A veces aparece y hablamos de innovación y otras veces no. Y lo otro es el sentido de urgencia, ¿no? A veces cuando nos empujan o cuando nuestro competidor hizo algo y nos están exigiendo porque estamos perdiendo clientes, o cuando aparece una pandemia, o cuando de repente nos sentimos que si no hacemos algo desaparecemos. Bueno, en esa urgencia a veces aparece también la necesidad de hacer innovación. Y eso no está bueno que aparezca, que suceda, porque nos agarra muy mal parados, pues nos agarra desprevenidos, porque nos agarra sin saber muy bien para dónde ir. Está mucho mejor que la innovación forme parte de la agenda, está mucho mejor que la empresa tenga una cabeza y los pies parados en la innovación. Y el segundo punto es que las iniciativas a veces no se activan. A veces las ideas surgen, pero no se activan. O después se activan, pero pierden como sostenimiento, pierden esa vigencia y no se sostienen en el tiempo. Hay estudios que dicen que la mayoría de las ideas que fracasan, no fracasan por el resultado al que se llega, sino que fracasan porque nunca se empiezan, porque no se inician. La mayoría de las ideas que fracasan, fracasan porque no se inician, porque no se activan. Bueno, estos son los dos casos más clásicos que aparecen cuando voy a la primera reunión con un empresario o con alguien de una de las organizaciones, me siento y empezamos a charlar de qué es lo que pasa. En general, todos los problemas radican en estas dos cuestiones. O que la innovación no se trabaja habitualmente, o que esas ideas no se activan. Y para eso, lo que recomiendo es trabajar en sistematizar la innovación. Esto quiere decir que la innovación pase a ser parte de la organización, que pase a ser algo más, un área más de la organización, o que pueda hacerse con alguien que no es de la organización, pero que se hable de innovación adentro de la empresa todo el tiempo. Para eso hay una especie de metodología, de diagrama que a mí me gusta seguir, que tiene que ver con, primero, evaluar el grado de maduración que tiene la organización. Esto es que no es lo mismo innovar para una empresa que no ha hecho nunca nada, a una empresa que habitualmente está haciendo cosas, o no es lo mismo para un emprendedor que para una empresa de 10 personas o de 50 personas, no es lo mismo para una empresa que tiene sede en un único lugar o una empresa que tiene varias sedes y están distribuidas geográficamente. O sea, el grado de maduración de la innovación adentro de la empresa tiene mucho que ver y es el mejor punto de partida, porque la innovación, decía, es algo relativo, no es algo absoluto, y hay que ver en ese gimnasio que hablaba antes, si nosotros a cualquiera que vende y entra, le damos cualquier rutina, estamos haciendo líos, porque no es lo mismo a dónde quiere llegar, ni cuánto entrenamiento tiene esa persona que entra. Entonces, si a todas las personas nosotros le damos la misma rutina, vamos a estar haciendo lío con esas personas y probablemente en vez de lograr entrenarse y mejorar su situación de salud o física, lo que vamos a estar haciendo es complicarlos y hasta lastimarlos. Después está el entrenamiento individual de las habilidades. Me parece que trabajar hoy en día en el desarrollo de habilidades creativas es muy importante. Después eso hay que coordinarlo. El funcionamiento colectivo no es algo que suceda como la gravedad, como la ley de la gravedad, que yo dejo algo y cae, sino que hay que coordinarlo. La innovación hay que impulsarla y hay que coordinarla, porque si no, no sucede de manera mágica y sola. Hay que formar líderes y hay que saber conducirla para que suceda. El promover la generación de ideas en la organización es fundamental, el que las ideas se generen, el que haya personas dispuestas a escucharlas, el que esas ideas se activen. Después trabajar en la conversión de esas ideas en proyectos, establecer metas, establecer objetivos, establecer indicadores, un plan de acción, los roles de las personas, las responsabilidades, esto que decía de los indicadores, hay que saber medirla y saber cómo se va a medir, y fundamentalmente después activarla, seguirla, evaluarla y reajustar cuando el plan falle. ¿Por qué va a fallar? Porque seguro va a haber que ajustarlo, porque seguro que algo de todo eso que nosotros planificamos vamos a habernos equivocado. Seguramente que algo va a suceder de una manera distinta como esperábamos,
y eso está bueno saberlo de antemano y no enojarnos, sino que ser mucho más GPSistas. Yo hace ya tiempo que vengo trabajando en un programa que tiene que ver con todo esto, la parte, digamos, del chivo, de que yo trabajo con esto hace mucho tiempo, trabajo con empresas de diferentes lugares, en diferentes tamaños, y hay un programa que yo tengo ya armado, que es de 3 jornadas, que tiene que ver con todo esto que veníamos diciendo. Así que si alguien no se anima a hacerlo solo y le gustaría estar acompañado en eso, cuenten conmigo. Me parece que este mundo loco, completamente loco, que no para de pedir innovación, hay que ser, digamos, estar a la altura de, y me parece que la innovación, la creatividad son herramientas en las que hoy no podemos dejar de pensar, en las que hoy no podemos dejar de estar, de tener en agenda. Así que para ser protagonistas de ese mundo loco, lo que recomiendo es empezar a ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajar sobre eso. Así que yo con esto termino mi presentación, creo que estamos en tiempo. No sé si hay preguntas, yo no estoy viendo nada, veo que cada tanto se Estamos habla bien en alguna el tiempo cosita. y sí, quédate tranquilo que tengo algunas preguntas acá para hacerte, Federico. Primero Dale, estuviste buenísimo. Si clarísimo. querés, Alejandra, avanzamos con eso y vamos Sí, respondiendo preguntas. sí. Mira, por ejemplo, Lucía quiere saber si podés dar algún ejemplo de técnicas para entrenar esa creatividad. Sí, buenísimo. A ver, hay un montón de técnicas. A mí, yo soy bastante anti-guruista, ¿no? No me gusta demasiado el tema esto de los gurúes, sino que creo que lo primordial es, gran parte de mi trabajo cuando trabajo en estas cosas es más de un tipo que es como más hincha, y lo que hace es estarte encima para que entrenes. Y cualquiera de estas técnicas que existen, lo que tienen es que son muy simples, muy fáciles, pero el gran secreto es hacerlas. Eso es lo más difícil. O sea, no son difíciles las técnicas, lo difícil es hacerlas, es estar constantemente haciéndolas en el tiempo. Como técnicas se me ocurren el tratar de desconectarse del piloto automático, el tratar de todo lo que, si nosotros vemos, no sé, una semana para atrás, en general siempre hacemos las mismas cosas, porque nuestro cerebro es así, porque nuestro cerebro trata de buscar eficiencia y trata de repetir acciones para no estar consumiendo más glucosa, más energía. Entonces, tratar de no hacer esa repetición de cosas, tratar de hacer cosas que hasta nos incomoden. Y en esa incomodidad vamos a encontrar que estamos descubriendo cosas nuevas. Lo otro es tratar de meterse en otras disciplinas, tratar de, si yo soy ingeniero, por ejemplo, doy clases en la facultad, y a mis alumnos de ingeniería o de ciencias económicas, que son las facultades en general donde trabajo y son facultades más duras, cuando hago alguna salida, con ellos no vamos a una empresa, vamos a exposiciones, vamos a museos, vamos al circo, vamos a lugares que sean otros mundos, que hablen de otros temas, que haya personas con otras características, que haya personas con otras ideas, con otras formas de hablar, con otros intereses, porque en esa multidisciplinariedad se logra ser más creativo. La creatividad no es otra cosa que unir experiencias que nosotros ya tenemos en nuestra cabeza. No es más que hacer nuevas combinaciones de conocimientos y de experiencias que nosotros ya tenemos incorporadas. Entonces, por ende, cuantas más experiencias, más material, más puntitos sumamos a nuestra cabeza, más posibilidades de combinaciones de combinaciones originales vamos a tener. O sea, para mí, fundamentalmente es, si venís de un palo más técnico, bueno, hacé teatro, hacé pintar, tocar un instrumento, metete en actividades más artísticas. Leer libros, a veces me preguntan, ¿qué libro de creatividad me recomendás? Porque ya leí 30 libros y los 30 dicen lo mismo. Y digo, sí, claramente. No recomiendo, para ser más creativo, leer 30 libros de creatividad. Lo mejor es leer un libro de creatividad y 29 libros de cosas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, el meterse en cosas que no sé muy bien si me van a gustar o no me van a gustar, pero meterme en cosas diferentes me parece que es una de las mejores recomendaciones que le daría a alguien para tratar de trabajar y ejercitar eso de la habilidad creativa. Bien, y Edith también quiere saber si vas a poder compartir esta presentación. Dice que le gustó mucho lo de las habilidades requeridas y cómo ha ido tomando vuelo la creatividad. Perdón, que se cortó, si voy a poder compartir esto, ¿sí? Esta presentación,
Sí, sí, ningún problema. Sí, a ver, después, sí, ahí está mi mail. Estoy en todas las redes, así que es fácil encontrarme, pero que me mande un mail y se la paso, ningún problema, por supuesto. Perfecto. Y hacemos una última, Federico. Sí. ¿La creatividad está relacionada directamente con el liderazgo? A ver, me parece que son cosas distintas. Liderazgo es como que incluye la creatividad. Para ser un líder me parece que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad de liderar o un proyecto, una organización o lo que sea, donde me parece que está metida la creatividad. Pero para mí la creatividad es recontra transversal, sí o sí tiene que estar en los líderes, pero no es suficiente con ser creativo, me parece que hay otras cosas más que tienen que tener los líderes, pero me parece que la creatividad no está solamente... digamos, no solamente tiene que estar en los líderes, me parece que la creatividad tiene que estar en las personas que trabajan y en cualquier ser humano. Yo la creatividad no la llevo solamente al plano laboral, me parece que la creatividad tiene que estar en cualquier disciplina que hagamos, sea como personas, sea como profesionales, sea como deportistas, sea como amigos, sea como parejas, sea como padres, madres, hermanos. La creatividad siempre es útil, siempre nos ayuda porque esto que pasa, que decía antes, siempre somos de planificar, siempre somos seres humanos y nos encanta aferrarnos a nuestros planes y la creatividad lo que nos hace es darnos herramientas para poder recalcular rápido, ágilmente y poder desprendernos, desestimar, soltar esos planes originales cuando fallan y encontrar otros que puedan ser más efectivos. Estuviste brillante, la verdad que para cerrar estas jornadas que tuvimos, ya hoy es el tercer día de la Expo Pyme virtual, nos diste una clase magistral, Federico, Filip, muchísimas gracias, están todos muy agradecidos, vas a ver en el chat también, y toda la información de Federico y Bien. cómo contactarlo, además en la aplicación Sí, de la Expo, ahí también está, lo buscan como disertante, y todas las vías para comunicarse con Federico lo pueden encontrar directamente también en la aplicación. buenísimo, Alejandra, muchas gracias, gracias a todos. Gracias por estar un sábado a esta hora, a mediodía, escuchándome a mí en lugar de estar haciendo alguna otra cosa. Así que muchas gracias y a disposición para lo que sea.